Porque vamos a establecer una comunicación telefónica con Tuju Gea Zamora. Es médica wichí, se encuentra en el norte provincial y ya mismo la sumamos a la charla. Hola Tuju, ¿cómo estás? Un gusto saludarte desde Salta. Aquí estoy con Erika, con Candelaria. Bueno, todo el equipo. Para nosotros es muy importante esta comunicación porque se ha suscitado una polémica sobre la que queremos tu aporte, ¿no? Bienvenida. Muchísimas gracias, buen día. Buen día. ¿Te parece si escuchamos y de paso recordamos con nuestros oyentes brevemente un fragmento de las declaraciones de la diputada nacional Emilia Orozco? Lamentablemente sí. Bueno, Claro, Vamos a sabemos, verla. es para ponernos en en contexto de contexto. gente más que nada. Efectivamente, sí, porque la mayoría de la gente ya la escuchó y esto ha generado una polémica. Vamos. Voy a lugares donde tienen 6, 7 hijos y digo, no tengas más hijos. Si vos no los tenés en las condiciones en las que te gustaría, si realmente amás a esos niños, primero asegurarles el bienestar y después fíjate si seguís ampliando tu familia. Y hay gente que dice, no, yo quiero tener más porque cobro tal cosa. Entonces, cuando nosotros hablamos de la batalla cultural, se trata de eso. Hemos tenido un gobierno que le ha hecho creer a la gente que los recursos son infinitos y vos sabés muy bien que no es así. Si vos gobernás de manera responsable, hay que tomar medidas que a veces son odiosas y que a mí, como representante de la Libertad Avanza, en Salta, en zonas muy marginadas, Salta es una de las provincias más pobres, si me voy al norte, al Chaco salteño, donde tenemos comunidades aborígenes, es muy difícil hacerle entender al aborigen que tiene cuál es la forma o el mecanismo de salir adelante, que no es solo el asistencialismo del Estado, no es el Estado viene y te da un plan, no es el Estado viene y te pone la casa, no es el Estado viene y te da el plan cunita. Bueno, eso es lo que declaró en un medio nacional la diputada Emilia Orozco de la Libertad Avanza. ¿Cuál es tu análisis al respecto, Tuju? Bueno, en primer lugar, realmente me parece que la conversación que ella plantea ahí es una conversación imaginaria. No me imagino a alguien diciendo algo tan violento y además tan cruel sin que alguien amablemente le tape la boca con una caricia. ¿No? Es muy difícil, digamos, que realmente alguien se atreva a decirle algo así a alguien sin que esa persona reaccione, ¿no? Totalmente. La verdad es que nada de lo que ella dijo ahí tiene más sentido que para ellos, ¿no? O sea, ellos vienen hablando de una batalla cultural en la que le tienen que hacer entender a la gente que las crueldades que ellos están ejerciendo sobre la sociedad están justificadas, ¿no? Eh, Claro, claro, claro. Justo lo interesante es esto, ¿no? De plantear una batalla cultural cuando los expertos indican la necesidad de establecer vínculos interculturales. Y horizontales. sí, la verdad es que la horizontalidad para ellos no existe, ¿no? Digamos, tienen todo un lineamiento que ahora se evidenció que baja directamente desde los Estados Unidos, porque hemos visto la forma en que el presidente de la Nación Argentina se ha arrastrado ante los líderes estadounidenses para sostener este proyecto antihumano que ellos están llevando adelante, ¿no? Lo que sí de alguna manera me toca muy profundamente es esa expresión donde ella dice y reproduce como reproduce mucho, que es muy difícil hacerle entender a los aborígenes X cosa, ¿no? Siempre es Claro. muy difícil hablar con las personas indígenas para ellos porque sencillamente no tienen ni idea de cómo se deben comunicar con la gente porque solamente hablan entre ellos y para ellos, ¿no? No le están hablando eh, a la persona indígena, le están imponiendo a las personas indígenas su forma de ver el mundo y le están exigiendo avales a través de los votos, ¿no? Que me parece que a esta altura la gran mayoría de las comunidades indígenas han despertado y han entendido que lo que ellos están proponiendo va absolutamente contra la supervivencia de los Sí. pueblos indígenas en el norte, ¿no? No, y también Eh, reproduciendo este pensamiento colonizador, ¿no? De tenemos que ir a hacerles entender. Ellos no saben, les vamos a mostrar nosotros la imposición y invisibilización de toda la cultura. Sí, claramente ellos representan la neocolonialidad Ujú. y claramente también representan el imperialismo, ¿no? Nosotros hace un montón de tiempo, bueno, todos saben más o menos, o mucha gente sabe más o menos el recorrido de mi formación y bueno, nosotros tenemos
mi formación es profundamente anticolonial y antiimperialista, ¿no? Realmente las miradas que ellos tienen vienen desde otro lado ideológico. Me parece que ellos están ahora más que nunca claramente y expuesto públicamente, llevando adelante esto que desde Estados Unidos se plantea como el destino manifiesto, que es el destino de Estados Unidos de manejar los destinos de los pueblos de Latinoamérica, ¿no? Sí. Sí, Eh, Tuju, no tienen un proyecto nacional, tienen un proyecto que les allana el camino a la potencia imperialista a la cual ellos les rinden pleitesía, que es el imperialismo yanqui. En cualquier caso, la cuestión de la planificación familiar, digamos, es atinada, digamos, es un derecho, es una necesidad, es algo muy importante, pero hay obstáculos, es evidente, hay problemas hasta para comer o para beber agua segura. Imaginemos, ¿no?, si van a tener garantizado, ¿no?, este derecho, esta posibilidad de la planificación familiar en las comunidades indígenas. ¿Cómo La es verdad es que actualmente el sistema? el gobierno libertario ha cortado la asistencia en todos los sentidos, no solamente a las comunidades indígenas, sino al pueblo argentino en general. Digamos, han degradado el Ministerio de Salud, se han dado de baja planes muy importantes que venían haciendo trabajos muy grandes y que cambiaron realidades dentro de los territorios. Yo puedo nombrar fácilmente al Plan ENIA, en el cual yo trabajé en su momento en las oficinas del Ministerio de Salud de la Nación, que de alguna manera venían avanzando en esta propuesta de la planificación, del embarazo planificado, de la anticoncepción y de entender y de darle la posibilidad a las personas jóvenes de los pueblos argentinos de pensar un proyecto de vida. De hecho, con todas las políticas de recorte que se han hecho a nivel nacional, les han cortado la posibilidad a las personas jóvenes argentinas, indígenas o no indígenas, de pensar un proyecto de vida basado en cosas que eran realmente alcanzables, ¿no? Como la posibilidad de tener una carrera universitaria, de poder tener algún ascenso social que les permita tener una vivienda digna, la posibilidad de poder pensarse en un mundo en el que realmente, en un país en el que realmente todos podían ser incluidos, todos y todas, y poder planificar su vida directamente, todo eso que estaba disponible y que se venía trabajando desde hace muchos años acá en la Argentina, se perdió, ¿no? Y sobre todo para las comunidades indígenas, porque bueno, sabemos que las políticas públicas a los pueblos indígenas siempre han llegado mucho más tarde. Veníamos de políticas históricas de despojo y de relegamiento a los pueblos indígenas que en algún momento en la política argentina, sobre todo en los años 2000, se empezó a revertir y que esta gente echó para atrás en 1 año y medio, ¿no? Entonces es muy difícil, digamos, lo que ellos proponen me parece que es una fantasía que ellos se crearon y que se la creen profundamente, pero que realmente a la gente de los pueblos y de los pueblos indígenas en particular las afecta profundamente, ¿no? Bueno, pero hay una cuestión, en todo caso también hay una continuidad de esa desidia y abandono, ¿no? No empezó en el diciembre de 2023 con Javier Milei, hay deudas pendientes de distintos gobiernos. Y en lo particular te preguntaba esto de el acceso a servicios de salud elementales como la planificación familiar, porque la salud pública depende de los gobiernos provinciales. Digamos, ¿cuál es la situación actualmente? Una situación es de precariedad absoluta. Digamos, de hecho, los equipos de salud están tratando de sostener lo poco que se puede sostener en este marco, porque sabemos que a nivel nacional se cortaron un montón de recursos y a nivel provincial se siguió más o menos en la misma línea, ¿no?, de recorte, por más que haya un discurso en el que se habla de que acá en la provincia de Salta en particular, de que la importancia del salteño y la salteñidad y que todos para los salteños, la realidad es que para los salteños, incluidos los indígenas que somos salteños y somos argentinos, estamos excluidos de eso. O sea, la precariedad es absoluta. Los equipos de salud la reman como pueden, pero recursos para sostener esas políticas en particular no existen, o existen en muy pequeñas cantidades y no están llegando a todos lados. ¿Y cuál consideras que hoy es el partido o la posición política que defiende a la comunidad indígena?
Mira, nosotros ahora en particular, yo te voy a hablar de nosotros, qué es lo que analizamos en este contexto político. Entendemos que la discusión ahora se nacionalizó. Nuestro lugar en la política y en la militancia política para estas próximas elecciones es con Fuerza Patria. Me parece a mí que la propuesta de provincialización de la discusión política no tiene lugar, no tiene cabida en el marco en el que estamos viviendo. La precarización es para todos los argentinos, todas las argentinas y para todas las comunidades indígenas del país, ¿no? Entonces nosotros estamos actualmente haciendo campaña dentro de Fuerza Patria. Tuju, también te habíamos contactado porque hay una noticia que nos llega desde el norte, concretamente Santa Victoria Este, que es realmente conmovedora, indignante además. Esto de que un niño muere en un hospital, el hospital de Santa Victoria Este, posiblemente por causas evitables, era un niño, y no recibe la asistencia del Estado en absoluto para el entierro, ¿no? Terminó siendo enterrado envuelto en sábanas, ni siquiera se le pudo proveer de un cajón. ¿Cómo se llega hasta esta situación? Se llega hasta esta situación en el marco de un gobierno que propone retrocesos en cuestiones de derecho de acceso a lo básico para las comunidades y profundización también de la pobreza de estas personas que somos las personas indígenas, que ellos consideran que somos, la verdad, residuos de la sociedad, ¿no? Lo que sucede en un pueblo en particular es un reflejo de lo que está sucediendo a nivel nacional, de lo que la propuesta que está llevando adelante La Libertad Avanza. Solamente valés si estás dentro de los marcos de lo que ellos consideran una persona valiosa. Para La Libertad Avanza, para el gobierno libertario y para quienes le hicieron la segunda en todos estos años, bancándoles sus proyectos de ley, sus ajustes, que nosotros no valemos. Los pueblos indígenas, como personas, como pueblos, no valemos, no merecemos ni siquiera la asistencia básica en un momento tan difícil como ese, ¿no? Uh-huh. Bueno, es duro, es triste, pero lo que también sabemos es que estas situaciones se reiteran, digamos, no se resolvió, se incrementó la problemática social, la desnutrición, la indigencia, las muertes por desnutrición infantil, y eso se da también en un contexto de campaña electoral con obsceno despliegue de dinero, de recursos, ¿no? ¿Cómo impacta todo este contraste allí en el norte? Y la verdad es que, bueno, sabemos que no es novedad la situación de precariedad de la vida que hay en el norte. Yo te puedo decir, si hacemos un análisis histórico de cómo, de los últimos años, desde los 2000 para acá, de cómo fue todo, bueno, tuvimos un momento muy duro a finales de los 90, a inicio de los 90, perdón, yo soy criada en Santa Victoria Este, en el 92, estábamos en toda la cuestión de lo que es, de lo que fueron los 500 años, de la llegada de Colón a América, en ese momento fue la epidemia de cólera y en ese momento... Claro. Profunda crisis, fue un momento en el que emergieron fuertemente las luchas indígenas porque lo que estaba sucediendo en el norte era terrible, ¿no? Entonces después hubo a nivel de política con los cambios posteriores al 2001 en el que se fue avanzando en cuestiones de acceso a derechos para comunidades indígenas y se dieron diferentes políticas que de alguna manera dieron un paso en la dignificación de la vida y en la posibilidad de que los pueblos indígenas salieran de esa situación tan profunda. Nunca se logró profundamente, pero hubo avances. De hecho, creo que de los avances más importantes que tuvimos en esos años fue la ley 26160, que de alguna manera regularizaba la cuestión territorial indígena, porque sabemos que la problemática indígena, la base principal es la cuestión, obviamente, del racismo estructural que existe, pero principalmente tiene que ver con la tenencia de la tierra, ¿no? Quienes tienen la tierra, quienes la desean, quienes aspiran a ser quienes... desarrollen sus proyectos productivos en las tierras donde viven los pueblos indígenas, ¿no? Entonces la 26160 de alguna manera vino a dignificar y a poner freno a todo este proceso que se venía haciendo en los territorios indígenas. El gobierno libertario
desde antes de asumir, porque uno de sus bastiones, cuando habitaban ellos el ámbito legislativo nacional, tanto Milei como Victoria Villarruel y toda la caterva de gente que los han seguido ellos, fue uno de sus bastiones. Ellos estuvieron peleando para que la 26.160 se bajaran y apenas asumieron el gobierno, apenas pudieron, bajaron esa ley, ¿no? Y nosotros sabemos bien que acá a nivel provincial no se movió un dedo para ejercer una defensa sobre el derecho de los pueblos indígenas a poder habitar su territorio, a poder tener un relevamiento de su territorio y poder aspirar a tener la propiedad de sus propios territorios. Y finalmente ahora tenemos una situación muy grave en el que muchos terratenientes miran desde sus caballos emponchados en poncho rojo, que también ni siquiera nos dejan a nosotros el derecho de usar ese poncho, claro, que fue vestido por soldados indígenas, por soldados criollos empobrecidos para defender las fronteras. Nos miran desde arriba y están expulsando a los indígenas. Y obviamente que dentro de las estrategias de avanzada sobre los territorios indígenas es matarnos de hambre, despojarnos de todo derecho y despojarnos de toda humanidad, ¿no? Hace un mes más o menos, o un poquito más, me parece, salió el audio de un terrateniente hablando de los indígenas, refiriéndose a nosotros como si fuéramos monos sin entendimiento. Sí, claro. Decía que físicamente parecíamos. Y sale ahora Emilia Orozco diciendo que somos gente que no tiene raciocinio. Es muy difícil hacerle entender al aborigen qué clase de expresión. ¿Qué es lo que está diciendo? Está diciendo que los indígenas no tenemos capacidad intelectual para analizar y entender nuestra realidad y que ellos son los que tienen la razón y que nosotros sencillamente tenemos que estar pasivamente esperando a que ellos nos pongan los pies sobre la nuca o que nos tiren los caballos encima o que nos tiren la infantería encima, con tal de ellos avanzar con lo que es su versión de progreso, que es una versión de progreso absolutamente deshumanizante, ¿no? Entonces, la verdad es que estamos en una situación muy terrible, muy difícil, de gran retroceso, y estamos ahora tratando nosotros de resistir en los territorios, e incluso desde la política, esta avanzada que ellos están teniendo. Tuju, buen día, perdón, Candelaria Huergo te saluda. Hablando Hola, de la deshumanización que está sufriendo el pueblo indígena, y realmente me parece que esto es algo que ya es histórico y aberrante, y que realmente necesitamos que se avance con la ley contra los crímenes de odio, los delitos sexuales que ya tienen media sanción. Y habla puntualmente del chineo y las vejaciones que sufren las menores de pueblos originarios en la zona. ¿Estás al tanto de esto? ¿Cómo estás trabajando en la zona, en la región en la que estás vos? Mira, acá en el Senado de la provincia de Salta se avanzó con la ley que presentó el senador Walter Krug y otros. Sí. Que bueno, es una ley que tiene más que nada la orientación, digamos, está más relacionada a actividades de concientización a los funcionarios públicos y a la comunidad en general, y bueno, y a generar estadísticas y todo eso, ¿no? Realmente es una ley que es muy importante, que nosotros peleamos para que realmente se le dé la otra media sanción y se le dé curso, pero la realidad es que no es una ley que va a solucionar esta situación, ¿no? Lamentablemente esa ley al inicio tenía, sí, es de prevención, al inicio esa ley tenía era mucho más amplia y hablaba de las cuestiones más de la justicia y también de reparación a las víctimas, pero lamentablemente seguimos estando en un contexto bastante racista que no considera la problemática indígena tan profunda o tan importante de resolver, que finalmente lo hacen desde lugares de, no sé, declarativos, de declarar que es de interés público, de declarar que es importante concientizar, pero no hay acciones concretas para prevenirla, para obtener justicia en los casos en los que se dan estas violaciones grupales, porque son violaciones que se hacen aberrantes contra niñas, adolescentes y mujeres indígenas, y que tampoco contempla
lamentablemente, la reparación a las víctimas que es tan necesaria, ¿no? Porque una niña que es abusada a los 8, 9 años, que queda, o una chica a los 12 años y que queda embarazada producto de esas violaciones, después nadie la acompaña. Y después aparece un Emilio Orozco, cualquier otro necio que habita la política y no sabemos cómo llegó ahí, la verdad, diciendo que dejen de tener hijos y otras cosas tan crueles, tan cruel poder Claro, cuando ser. los tenés a los patrones, los criollos, haciendo lo que se les ocurre con la integridad de las chicas, porque estamos hablando de niñas. Niñas, el chineo es una práctica bien vista entre terratenientes y criollos de ciertas zonas que también transan, ¿no? Con líderes de las comunidades. Sí, lamentablemente el patriarcado y el machismo ha calado tan profundamente que lamentablemente a veces también son partícipes hombres Claro. indígenas que bueno, que también, digamos, no hay realmente una estructura que le garantice justicia a las niñas y mujeres indígenas en casos de violaciones. Sí. Estas violaciones que están hechas sencillamente para adoctrinar a las mujeres a las necesidades de los hombres y a las necesidades de dominio que tienen el patriarcado como tal, ¿no? Ya a nivel nacional también hay una presentación que hizo la senadora Nora Jiménez que Sí. tiene que ver más que nada con una modificación o agregarle un inciso a la ley de protección integral hacia las mujeres, ¿no? Sí, tú. Que me parece que de alguna manera aborda más profundamente esta situación que, bueno, todavía no tiene sanción, pero bueno, está Avanzando. esa propuesta que de alguna manera aborda más integralmente y más profundamente esta cuestión, ¿no? Tuju, una última pregunta de mi parte. ¿Tienen pensado tomar alguna medida, alguna denuncia sobre el racismo que se está implementando, sobre todo, bueno, en este caso con Emilio Orozco? Realmente nos agarró, nosotros estamos recorriendo los territorios, no sé, bueno, saben ustedes que yo en la campaña, en las elecciones pasadas me presenté como candidata a diputada provincial, Sí. obviamente, bueno, con una estructura muy pequeña, estamos en un proceso de construcción de nuestra organización que se llama NANE Chepa, que significa Levantémonos. Seguimos nosotros recorriendo el territorio, concientizando y obviamente recogiendo qué es lo que la gente considera en este momento que es importante Ujú. hacer. Las denuncias las hacemos constantemente, de Ujú. forma pública, esperamos en algún momento poder hacerlas también a nivel judicial, pero en este momento, o sea, vamos a evaluar cuáles son las conductas que vamos a seguir, pero en este momento lo que estamos haciendo es tomando la posta de combatir al mileísmo y a todas las estructuras que de alguna manera han funcionado como aparatos que acompañan la política mileísta. Lamentablemente nuestra provincia, la gestión actual de nuestra provincia ha acompañado desde el inicio de las políticas Sí. nacionales, incluso tenemos como candidata a una funcionaria o exfuncionaria reciente del gobierno de Milei, así que nosotros estamos tomando también la posta en el territorio de también dar la lucha política, porque hay que sacarlos de ahí, hay que desplazarlos del gobierno y nosotros poder también tener nuestros espacios de participación política para poder estar directamente sentados con esa gente, pararnos enfrente de ellos y decirles todo lo que tenemos para decirles y combatirlos, sacarlos de ese espacio de poder que lo consiguieron de las peores maneras. Tuju, te agradecemos la comunicación, ha sido muy amable y será hasta un próximo encuentro. Muchísimas gracias. Hasta Tuju luego. Gea Zamora. El diálogo lo mantuvimos con ella. Ella es médica wichí, es militante, integra una organización que, bueno, levanta las banderas de las comunidades indígenas.